Bienvenidos a esta segunda clase. En esta segunda clase trabajaremos sobre algunas reflexiones. Primero haremos un repaso de lo visto en la clase 1. Son reflexiones y conceptos que tienen que quedar establecidos y afianzados para poder continuar con las clases siguientes. En primer lugar, tenemos que ser conscientes y manejar la idea de que se ha producido un cambio en la administración de justicia a nivel mundial. No solamente en la administración, sino en la concepción de lo que es la justicia. En segundo lugar, que en la administración de justicia la misma es considerada hoy como un servicio, ya no como un sistema, y que son aplicables las reglas de la administración de la empresa privada. También, en tercer lugar, que la sociedad realiza reclamos muy importantes, reclamos de eficiencia y de eficacia, y que como operadores de justicia debemos reestructurar el proceso de elaboración de los resultados, de ese producto que espera el justiciable, ¿no es cierto?, de esa tutela de los derechos, de la forma en que vamos a tutelar los derechos a través del proceso. Todo esto debemos realizarlo a través de técnicas de organización internas, las cuales tienen su fuente en los problemas que se presentan día a día, es decir, los problemas como base de la reestructuración. En cuarto lugar, también debemos tener en claro la importancia que tienen los reclamos sociales, los reclamos que efectúa la sociedad a través de los abogados, que son los auxiliares de justicia. Todos aquellos problemas y reclamos que escuchamos a través de un sector muy importante que es la mesa de entrada, y a través también de la presentación de escritos, que son reclamos que llegan hacia la Secretaría. Por eso la importancia de que tanto el jefe de despacho de un sector y del otro estén atentos a estos tipos de reclamos sociales. También es importante tener en cuenta que la visión que se tiene de la justicia hoy es poco positiva, es bastante negativa. Nos encontramos ante una falta de credibilidad en la misma, es decir, que creen poco en nuestro trabajo. Hoy los operadores de justicia no son simples empleados públicos. Hay una nueva concepción de que con su trabajo cumplen con un rol social, es decir, que con las tareas que realizan diariamente contribuyen al bien común y al bienestar general de toda la sociedad. También la sociedad hoy establece exigencias muy puntuales, exigencias como que los operadores jurídicos estén capacitados, que su trabajo se vea inspirado en valores, en principios, en normas, de forma efectiva y con un alto grado de responsabilidad. Eso es lo que exigen de la labor del empleado judicial. Todo esto hace de que el jefe de despacho hoy tenga que desempeñar un rol diferente al que venía realizando o de un modo distinto a como venía cumpliendo con su función. Al encontrarse cara a cara con esta realidad, es importante de que el jefe de despacho tome postura y fije una forma de trabajo. Si esa forma de trabajo no arroja buenos resultados, debe reestructurarla nuevamente. Todo esto sin desmerecer el trabajo o la función que ejerce el juez y los secretarios. El jefe de despacho hoy no solamente debe aprender, sino que debe comprender y analizar que es necesario organizar, estructurar y liderar los diferentes sectores que encontramos dentro de la oficina judicial o unidad de producción o juzgado. Todos sinónimos, todos estos conceptos son, desde el punto de vista de la administración de justicia, pueden ser tratados como sinónimos. El trabajo debe ser realizado de manera que se alcance la tutela de los derechos, pero de una forma real, no solamente en los fundamentos de una sentencia o de una resolución, sino que en cada etapa procesal se concrete la protección de los derechos. Hoy encontramos conceptos como control de convencionalidad, control de proporcionalidad, acceso a la justicia, seguridad jurídica, técnicas que asisten al trabajo diario, que son las técnicas de información y de comunicación. Tenemos un sinfín de conceptos importantes que se levantan como parámetros no solamente doctrinarios, sino que es importante conocerlas para poder llevarlos y aplicarlos en el día a día en el trabajo judicial.
Son conceptos, principios que existen y que muchas veces los conocemos por la teoría nada más. Y sin embargo, en el trabajo diario se vulneran constantemente, afectando, por supuesto, los resultados del proceso. Son conceptos que deben ser considerados como parámetros de exigencias en toda reforma que se pretende instaurar en los sectores de la oficina judicial. Los temas que se estudiarán constituyen los pilares básicos también de lo que sería la política del Poder Judicial como institución. En esta clase se brindará a los alumnos información que tiene relación directa con el trabajo que realizan en forma diaria, para que al finalizar el curso entiendan que deben erradicar de su trabajo todas aquellas malas prácticas, técnicas burocráticas y toda forma mecánica de prestar el servicio. Hoy tenemos que buscar una nueva forma de trabajo. Esa es, digamos, la meta y una de las metas más importantes que tiene este curso. Trataré justamente de enseñarles lo nuevo y macro para que puedan aplicarlo, llevarlo a lo micro y viejo sobre lo cual hoy están trabajando. Para iniciar con el aprendizaje en esta clase debemos partir de una idea. Se propone concebir al juzgado o a la oficina judicial como una estructura, una gran estructura conformada por partes. Es importante sectorizar el trabajo, porque si yo no tengo el control del trabajo, poco puedo evaluar los resultados y la productividad que de ellos surja. Entonces, debo sectorizar el juzgado. Los dos grandes sectores son la mesa de entradas y la secretaría. Se propone que dentro de cada sector, los jefes de despacho, tanto de secretaría como de la mesa de entrada, realicen una subsectorización. En la mesa de entrada se puede dividir, repartir el trabajo por sectores, lo cual es más controlable para el jefe de despacho. Y en la secretaría también. Es muy importante que entre la secretaría y la mesa de entrada se establezca una relación de trabajo coordinado y que se pueda ir retroalimentándola y que haya una comunicación muy fluida entre los jefes de despacho con el secretario y con el juez. Por ello, en este curso se habla de el rol y la actuación del jefe de despacho, porque se trabajarán sobre puntos muy específicos en este sentido. Se tratará justamente la relación que tiene el jefe de despacho ante la mesa de entrada y los problemas prácticos, cómo los aborda, cómo los resuelve, cómo los plantea. También el jefe de despacho y la elaboración de estadísticas como base de la planificación, de la organización y de la gestión, de todo el funcionamiento. Es una práctica que no se usa, no se contabiliza nada, no se hacen estadísticas respecto de nada, lo cual es un error muy grave que no nos permite por ahí avanzar en la construcción de estructuras de trabajo. También el jefe de despacho y la gestión de 3 tipos de recursos: recursos humanos, recursos materiales y los recursos procesales, que se refieren más al circuito que recorre el expediente dentro de la mesa de entrada para pasarlo a la secretaría y para volver hacia la mesa de entrada. También la capacidad de observación e interpretación de la labor diaria y su influencia sobre los actos procesales en las causas, en la medida que este expediente va cumpliendo el circuito que debe recorrer obligatoriamente para ser puesto a despacho nuevamente. El jefe de despacho y la forma en que fija los grados de prioridad en la actividad diaria. Esto tiene una influencia directa sobre el resultado del proceso judicial. Hay causas que no se les puede dar un tratamiento igual que a la mayoría de las causas. Debemos tener diferentes circuitos donde cuando el valor que hay que tutelar, el derecho que hay que proteger es más vulnerable que el resto porque se viene degenerando o puede degenerarse por el factor tiempo, tiene que tener un circuito más veloz y no tan rítmico como, por ejemplo, en un proceso ordinario. A modo de ejemplo, hay muchos ejemplos en realidad. También el jefe de despacho deberá desarrollar una capacidad para distribuir el trabajo entre los agentes, la capacidad para formar equipos de trabajo, la diferencia con lo que es un grupo y un equipo de trabajo, la capacidad para formarse como líder, para motivarse a sí mismo y para lograr motivar también a los agentes que lo acompañan en su función. El jefe de despacho
como constructor de relaciones de trabajo coordinado y colaborativo. Esa es una de las bases fundamentales de este curso. ¿Por qué? Porque el jefe de despacho asume muchas veces el cargo y no comprende cuál es la función ni qué es lo que tiene que hacer, y asume o absorbe de la práctica un rol muy pasivo, lo cual es uno de los errores también muy importantes en lo que es la concepción del trabajo del jefe de despacho. Hay que tener en cuenta que la mesa de entrada principalmente es una vidriera hacia la sociedad. En la secretaría también trabajaremos cómo el jefe de despacho realiza una subdivisión del trabajo y cómo optimiza el tiempo de trabajo. Podemos ver de que en la mesa de entrada se trabaja bajo la presión de los abogados, de los auxiliares de justicia, de los peritos, de las partes, y en la secretaría la presión es ejercida por el tiempo y por el secretario, que debe sacar más o menos una cantidad de expedientes determinados para poder medir la productividad. Si bien son distintos tipos de presión, son las dos muy importantes, ¿no es cierto? La optimización del tiempo de trabajo en cada expediente es más que importante, pero eso va a depender también de cómo distribuimos el trabajo entre los agentes. Corresponde aclarar que todo lo que se establezca y todo lo que se enseña para la mesa de entrada es aplicable a la secretaría. El jefe de despacho hoy debe reasumir un rol que le fue asignado ya desde la elaboración de la estructura jerárquica del juez, el secretario, el jefe de despacho. Justamente debe tratar de constituirse como el eje principal para el funcionamiento de esas divisiones que él realice, considerando los recursos humanos con los que cuenta. Debe desplegar la capacidad de planificación del circuito de expedientes conforme a la distinción entre casos graves y urgentes, que es lo que decíamos. También, ante ello, el secretario debe poder sentir que se encuentra respaldado por los jefes de despacho y no justamente lo contrario, que muy a menudo en la práctica sucede. El jefe de despacho, en su condición de líder, no debe quedarse estático mirando o como un mero observador del trabajo de la mesa de entrada. Debe acompañar a los agentes y debe construir con los agentes. Para alcanzar estos objetivos es muy importante la capacitación constante de los jefes de despacho. Ellos deben guiar y transmitir a los agentes con los que trabajan esta nueva visión que se tiene de la justicia. Pero primero para ello deben capacitarse. Si yo no me capacito, es imposible que pueda conducir un grupo de calidad con conocimientos si yo no aprendo primero esos conocimientos. Justamente tenemos hoy un abanico muy importante de herramientas para obtener esa información, como ser para comenzar el canal online de la Corte Suprema de Justicia, que está abierto y disponible para todos, la página del Centro de Capacitación y Gestión Judicial, que tiene material interesante y siempre está tratando de establecer o de brindar cursos para actualizarnos justamente, y también la misma página de nuestro Poder Judicial. Debemos comprender la importancia de la capacitación para el ejercicio de la función como jefes de despacho y en general como agentes judiciales, porque la justicia se encuentra en un cambio constante y hay que adaptarse progresivamente a estos cambios. Otro tema importante es el nuevo rol que tiene el empleado judicial, y es un rol altamente social. Teniendo en cuenta estos nuevos paradigmas de los que hablábamos, que lo informan o deberían informar, ¿no es cierto?, hoy a la Administración de Justicia, nuevos conceptos, nuevas estructuras, proyectos, todo ello va orientando hacia la justicia hacia un nuevo camino. Todo ello va construyendo, ¿no es cierto?, las nuevas exigencias que la sociedad empieza a reclamar al Poder Judicial como institución y del servicio de justicia. Por ello decimos que el agente judicial hoy no es un simple empleado público, sino que cumple un rol altamente social. ¿Pero por qué un rol social? Porque con cada acto, cada trabajo que realiza, cada contestación que le da al usuario o que le da al compañero de trabajo, está generando una consecuencia. Pero debemos preguntarnos, ¿consecuencias sobre qué? La consecuencia directa es sobre el proceso, la forma en que recibe el escrito, si lo agrega o no lo agrega. Es decir, cada acto que día a día los agentes judiciales realizan
en los distintos sectores va a producir una consecuencia sobre el proceso y todo esto va a influir sobre el resultado. Este resultado va destinado a una persona que vive en sociedad, que vive en nuestra sociedad. Entonces, quizás no los hayamos planteado de esta forma nuestro trabajo, pero debemos ser conscientes de ellos para poder trabajar con mayor responsabilidad y cumplir con mayor responsabilidad nuestro trabajo. Si yo no cumplo o cumplo en una medida que no es suficiente, siempre voy a terminar perjudicando a otro. Puede ser hacia adentro, en la estructura interna, o hacia afuera, en la relación externa, que entabla ese juzgado, ese juez, que representa al Poder Judicial, con un ciudadano o con un sector de la ciudadanía. Muchas veces el individualismo, la desidia, la indiferencia y el conflicto priman por sobre los valores, los principios, la responsabilidad, todo lo cual aplaca y destruye la característica más importante que debe tener el empleado o el agente judicial, que es la vocación de servicio. La vocación de servicio, definiéndola y siguiendo por ahí la psicología o los grandes líderes que hablan o se refieren a esto, podemos decir de que es tener vocación con el otro, es ayudar al otro de forma desinteresada y sentir una gratificación no económica, sino emocional y espiritual. Esa vocación de servicio debe ser transmitida y formada también por los jefes de despacho. El jefe de despacho, si bien lidera un sector y los secretarios y el juez lideran el resto de toda la estructura, son ellos los que tienen que tratar de formar en el agente judicial esta vocación de servicio a través de distintas técnicas que van a ver, que están en el material de estudio y que nos van a ayudar a cómo motivarlos para que ellos sientan que su trabajo es valioso para alguien, tanto de forma interna como hacia la sociedad. Es decir, tiene un valor más allá de lo económico. Los jefes de despacho, principalmente en estos dos sectores, en la mesa de entrada de la Secretaría, son responsables de que los agentes traten de replantearse y hacerse la pregunta de que cómo pueden trabajar mejor día a día. Otro tema muy importante en esta clase es lo que reclama hoy la sociedad a la justicia. Hoy lo que la sociedad está reclamando a la justicia, reclamos que son aquellos que se traducen como problemas planteados en los escritos, problemas que se presentan en las mesas de entrada, son principalmente la calidad y la celeridad de los procesos. Eso es lo que hace o no también a la credibilidad de nuestro Poder Judicial. Los usuarios del servicio reclaman justamente calidad de ese servicio. Si se define la calidad como el grado en que un producto o servicio cumple en satisfacer las necesidades y expectativas de los consumidores, usuarios o destinatarios, es necesario conocer cuáles son esos requerimientos y expectativas y poderlos traducir en características medibles, porque los destinatarios pueden no saber cómo definir la calidad, pero sí saben cómo se la percibe. También reclaman de que la justicia no se identifique con la idea de burocracia, sino justamente con procesos rápidos, serios, transparentes, donde la tutela judicial de sus derechos sea el fin principal. Otro reclamo muy frecuente es que los operadores de justicia estén capacitados en la técnica procesos, derechos y éticamente en valores y principios, que tengan la capacidad comunicacional tan importante para las relaciones humanas. También que el juzgado no sea visto como una caja cerrada, ¿no es cierto?, que donde no hay acceso, donde el abogado que representa a los usuarios del servicio no se encuentre en la imposibilidad de acercarse al secretario, de acercarse al juez. Otro reclamo es la morosidad, que la morosidad no se convierta en la regla, sino que sea la excepción. También que se reconozca en el usuario la calidad de persona digna, desde la mesa de entrada hasta el momento de la sentencia. También, reiterando nuevamente, que la justicia brinda un servicio eficaz y eficiente. Este es el cambio que hoy la sociedad le reclama al Poder Judicial como institución, a los jueces, a los secretarios y también a los jefes de despacho. ¿Por qué? Porque son conductores de sectores, ¿no es cierto? En esta clase también estudiaremos
quién es el jefe de despacho, qué significa el concepto de jefe de despacho y dentro de la estructura jerárquica, cómo se lo podría ubicar. Podríamos decir que es aquella persona que tiene a su cargo el despacho de las decisiones del juez, pero yo considero de que va mucho más allá que este concepto, ¿no es cierto? Debe el jefe de despacho constituirse en la mano derecha de los secretarios, debe ser la persona a quien el juez y el secretario le encomiendan, le delegan y le confían la conducción de un sector de la oficina judicial. Debe ser el representante del juez y del secretario en la mesa de entrada y ante la sociedad. En la secretaría, el jefe de despacho va a ser el conductor y va a ayudar a aplicar los criterios que el juez y el secretario van fijando a medida de que se van produciendo el avance en las causas. Tanto en la mesa de entrada como en la secretaría, los jefes de despacho serían como los engranajes fundamentales y los más importantes, que hacen que los engranajes más pequeños funcionen hacia un lado o hacia el otro. Y el juez sería el conductor de todo el engranaje o aparato funcional. Y el secretario sería el titular de un engranaje que va guiando a los engranajes más pequeños, hacia un lado o hacia el otro. Justamente he puesto una imagen para representar esto. El hombrecito representaría al juez, el engranaje rojo representaría al secretario y los engranajes más pequeños son la mesa de entrada y la secretaría. Es importante comprender esta imagen para comprender cómo debe funcionar la oficina judicial. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.